¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos hoy Vivo lo que creo. Son una serie de estudios sencillos en la parte práctica de la carta a los romanos que empieza en el capítulo 12, que tratamos de hacerlo al alcance de todos haciendo una lectura guiada de la carta a los romanos. Y estamos en la parte donde se habla de la relación interpersonal. Y en esa relación interpersonal el apóstol nos habla de fuertes y débiles y la relación que se produce entre los que tienen mayor discernimiento y los que todavía están en crecimiento en su discernimiento. Y entonces se producen tensiones entre ellos que de pronto el que tiene mayor discernimiento desprecia al que tiene menos y el que está abajo ve la libertad y lo toma por libertinaje que tiene el que tiene más discernimiento y lo critica. Y el apóstol Pablo entonces está diciendo eso es lo que no tiene que existir en la iglesia. ¿Por qué? Versículo 7, que es donde habíamos dejado. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nos está llevando al objetivo final de la vida cristiana como algo que tenemos que tener en cuenta en el momento de relacionarnos con otros. El apóstol Pablo va a decir en la carta a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. Es decir, que tenía un rumbo bien definido en su vida. Por el nuevo nacimiento, cuando hemos nacido de nuevo, se produjo en nosotros un cambio radical, un cambio total, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y nos cambió de posición. Ahora estamos en Cristo. Nuestra vida está ligada a Él. ¿Qué significa en Cristo? Fíjense que no dice ahora estamos con Cristo, de Cristo, acompañados por Cristo, sino que dice estamos en. Está hablando de nuestra situación, denota la ubicación, estamos ubicados ahí. ¿Y por qué utiliza esto de en Cristo? Porque Dios no puede perdonar ningún pecado. Dios no perdona los pecados de los hombres, sino que exige un pago. Nosotros somos pecadores, por lo tanto merecíamos la muerte. Y Cristo pagó por nosotros el precio del rescate. Él pagó, lo que quiere decir que nuestros pecados han sido pagados. Eso hace que nuestra vida ya no sea nuestra vida normal como la recibimos de nuestros padres, sino que ahora nuestra vida está relacionada íntimamente con Cristo. Estamos relacionados con Él, por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Estamos relacionados íntimamente con Él, porque si vivimos hoy, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Ahora, en el versículo 9 nos dice, porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los vivos como de los muertos. El Señor Jesucristo es Señor de todas las cosas. Él tomó un señorío absoluto sobre todas las cosas. Cristo es el Señor y por lo tanto Él tiene que gobernar nuestra vida. Nosotros somos discípulos del Señor. A veces hemos abusado de la palabra creyentes. Creyentes hay muchos y en muchas cosas. Nosotros somos más que creyentes. Hay creyentes en el budismo, hay creyentes en el sintoísmo, hay creyentes, todo el que tiene un sentido de trascendencia se lo llama creyente. Nosotros somos discípulos. El Señor Jesucristo no dijo vayan y hagan creyentes. Dijo vayan y hagan discípulos. Es decir, gente no la gente que diga sí, yo creo en Cristo, como dicen muchos, sino la gente que esté dispuesta a entregar su vida a Cristo y a seguir a Cristo. El discípulo es el que está siguiendo al Señor. Esto hace que cuando el Señor se transforme, cuando lo tomamos, entró en el gobierno de nuestra vida, en el verdadero Señor. El Señor mismo en el Sermón del Monte dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, que no es cuestión de proclamar el señorío, sino de vivir el señorío, dejando que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Ahora, frente a este panorama de lo que es la vida cristiana, llegamos al versículo 10. Y en el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, que está diciéndonos que Jesucristo pagó la deuda nuestra, estamos en relación con Él y ya no vamos al juicio final. La gente habla de juicio final. Hay un juicio en la Biblia que es para todos los pecadores, que es el juicio del gran trono blanco, donde los hombres van a ser juzgados por sus pecados. El cristiano, nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo. Y resulta que esa relación íntima hace que ya no seamos llamados frente al gran trono blanco. Pero acá se establece que hay un tribunal también para los cristianos, que es el tribunal de Cristo. Aquí se habla de que todos tenemos que comparecer ante ese tribunal. No es un tribunal que tiene que ver con la salvación, es un tribunal que tiene que ver con nuestras obras. El tribunal que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una certeza. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos en Cristo, no hay condenación. El Señor dijo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. Lo que quiere decir que nos está diciendo que condenación ya en eso no tenemos, pero tenemos que presentarnos ante un tribunal en la eternidad. El apóstol Pablo escribe acerca de los colosenses, en la segunda carta a los Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Quiere decir que las obras del creyente son las que son evaluadas en ese tribunal. Nosotros vamos a llegar a ese tribunal y el Señor va a evaluar lo que nosotros hemos hecho. Y bueno, tenemos que entonces prepararnos porque todo lo que nosotros hacemos será juzgado en ese tribunal. Yo no puedo anticiparme y juzgar la vida de mi hermano, en las costumbres, en las cosas que son secundarias. No puedo juzgar la vida de mi hermano, porque eso se va a ver en el tribunal de Cristo. En todo caso, la Iglesia sanciona cuando el pecado de la persona, un pecado evidente, merece la disciplina. Pero yo no puedo juzgar a mi hermano porque estoy usurpando el lugar que Cristo tiene que tener. Cristo es el que tiene que juzgar nuestra vida. Y entonces dice, ¿cómo vas a juzgar vos antes? Estás ocupando el lugar que Cristo va a ocupar, donde Él mire realmente la vida del hombre y va a controlar en nosotros las obras, pero no solamente las obras que hacemos. Porque lógicamente que nosotros podemos haber hecho muchas cosas sobre la tierra maravillosas, maravillosas. El Señor va a analizar las intenciones con las que las hicimos. ¿Cuál era la intención? ¿Lo hacíamos para la gloria de Dios o lo hacíamos para la gloria propia? Ese tribunal es muy serio. Y tenemos que tener siempre presente que tendremos que llegar allí. El juicio de Dios trasciende nuestras obras en el tribunal de Cristo y llega hasta nuestras intenciones. Y por eso nosotros no tenemos que anticiparnos, tenemos que vivir reverentemente mirando al Señor y avanzando, sabiendo que un día vamos a tener que comparecer frente a Él por lo que hemos hecho. Pensamos en esto y seguimos la semana que viene.